para llegar a la cadena de tiempo y hacer todo el ajuste, vamos a empezar a quitar el aceite. Ya lo quitamos. Quitamos los radiadores. Si quieren ver el video, yo tengo un video anterior donde desarmo los componentes. Ahora vamos a sacar lo que son los tornillos de la tapa. Así que empezamos. Bueno, hemos sacado el último. Les aconsejo marcarlo porque son de diferente medida. Para que tengan la secuencia es mejor anotarlos y marcarlos. Sacamos esta base y así podemos extraer la tapa. Se saca con la llave Allen y se sostiene en la tuerca. Y así podemos sacar el rotor completo para llegar a la cadena. Aflojamos con número 10. Ok. 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 Ahora lo giramos al otro lado. ¿Lo giramos igual o al revés? No, siempre al sentido del reloj. Siempre al sentido del reloj. Sí. Avísame. ¿Vale? Ahí. Aflojamos. Ya aflojamos los primeros y aflojamos los segundos. Para que se haga más fácil. Ahí se ve. Ok. Ahora lo colocamos a punto. Ahí, no. Sí. Lo colocamos a punto. Ahí. Así podemos trabajar más fácil. Ahora vamos a aflojar el tornillo central haciendo contraposición la tuerca con una llave 22. Y aflojamos con un poquito de presión, totalmente recto, y vamos aflojando. Hay que tener mucho cuidado, no estropear los tornillos con dados de mala calidad. Ok. Ya salió.
Ya lo hemos sacado. Antes de sacar el rotor, vamos a sacar la guía. Hemos sacado el rotor derecho. Vamos a amarrar la cadena, ya que la tenemos afuera. Ya lo tenemos amarrado, no se nos va a caer nada hacia el fondo.
Y ya hemos sacado la guía. Y se ve que estaba en buenas condiciones también. No estaba en malas condiciones, no estaba partida. Aunque sí se siente más rígida que la nueva por la temperatura. Y eso con el tiempo se parte. Ahora vamos a sacar la cadena. Jalamos desde arriba. Mira, enfoca aquí abajo. La vamos subiendo. Ahora. Y ya hemos sacado la cadena de tiempo. Ahora vamos a poner la cadena nueva. La amarramos y la bañamos de aceite. Esta llave es para que el patín no se venga hacia adelante y se nos haga más fácil. La introducimos por el lado derecho. Que vaya corriendo. Y llega hasta esta zona. Ok, la corremos por arriba. Y la pasamos por delante. Así. A ver, ¿se ve? Súbela. Ya, espérate. Bájala más. Ok. Y la subimos. Y ya hemos puesto la cadena. Colocamos el patín. Hasta que llegue abajo, al tope. Colocamos el rotor, lleva un círculo en la parte de abajo, que es el derecho. Después ajustamos la cadena. Ahora vamos a poner el segundo rotor para ir chequeando la cadena. Ya podemos quitar la cuerda. Ajá. Sacamos el destornillador. Vamos a girar el árbol de leva hacia la izquierda. Para... Ajá. No, hacia la derecha. Ajá. Más. 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 Un poquito más. Un poquito más. Cuando lo empieza a soltar. Un poquito más. Ok, listo. Suelta. Para colocar
los dos puntos superiores en armonía, con dirección paralelo, debemos rotar los árboles de leva con cierta presión, primero el de escape, después el de admisión, colocando la cadena, para que éstas puedan llegar a su punto correcto. Con una llave 24, desde esta zona del árbol de leva, tiene para girar, especialmente para eso, para mover los árboles de leva en posición hacia adentro, para poder poner los puntos en posición lineal y estirando la cadena, colocando su cadena, vamos buscando el punto, giramos el de escape y luego el de admisión, el árbol de leva de admisión. Vamos girando primero el de escape, colocamos la cadena, poniéndolo en punto, y después el de admisión y colocamos el otro lado de la cadena. Ese es un punto importante para que puedas lograr tener el punto correcto de los árboles de leva. Tienes que hacer esta maniobra, si no, no vas a poder poner en punto los dos árboles de leva. Necesitas hacer la rotación y colocar la cadena para que quede estirado, como ya les mencioné, correctamente, y lograr que los puntos estén en forma paralela, porque si no haces este procedimiento, los puntos quedarán mirando hacia arriba. Para lograr que los puntos y quede estirada la cadena, debes girar el árbol de leva y colocar la cadena. Y luego hacemos lo mismo con el de admisión. Giramos hacia adentro, mantenemos presión con la llave y estiramos la cadena y la ponemos. Hemos logrado colocar en punto perfectamente a ras del cárter. Así podemos saber que están en línea recta y podemos observar la circunferencia de cada diente que coinciden. Vamos a colocar la guía superior. Esto lleva 13 newton. El siguiente paso, después de la guía, colocar el tensor. Muevo. Siempre tiene que fijarse que la parte plana es hacia afuera y que la parte de alta quede hacia arriba. No lo inviertan, para que no lo inviertan. Él va en esta posición. Listo. Ahí encajó. Ok. Colocamos el tensor nuevo. Colocamos su resorte. Y colocamos su tornillo.
Y listo, ya hemos colocado su tensor nuevo. Perfecto, sin apretar mucho, lo normal. Listo. Chequeamos. Giramos el motor para estar seguro que quedó bien. Siempre hay que estar girando el motor. Ahí ponemos a su punto. Perfectamente, rotó bien, la cadena rotó bien, todo está rotando bien y vemos que los puntos de arriba están coincidiendo perfectamente. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Este es todo el procedimiento, lo que es el montaje de la cadena de tiempo. Tienen que acordarse de mover los árboles de leva hacia adentro para que puedan quedar correctamente en su punto como lo están viendo aquí. Se coloca la cadena. Ya vieron el proceso. Para que quede bien estirado aquí, primero se mueve lo que es el árbol de leva de escape y después la de admisión, apretando los dos hacia adentro, y logramos que quede exactamente las dos líneas paralelas y que los dientes coincidan. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video.